Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la sesión de Twitch de hoy. Vamos a explicar un poco los fundamentos de IPv4 y de las comunicaciones por Internet. Y empezamos. Primero de todo vamos a presentarnos un poco, ¿vale? Yo soy David Soto, soy consultor IT, especializado en ciberseguridad y además estoy liderando un poco lo que es la community de ciberseguridad de aquí en ERNI. Y hemos pensado en hacer esta sesión un poco para enseñaros lo que son las raíces de por qué nos estamos comunicando así en estos momentos y un poco de historia. Y luego me acompaña aquí mi compañero Samuel Hernández, que también se presentará un poco. Así es. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y decir que no sé cómo lo hace este señor de aquí arriba, pero siempre me engaña para hacer estas cosas. Entonces, sí, bueno, yo soy Samuel Hernández, soy también consultor IT en ERNI desde hace unos 4 años. Y yo sí que estoy más enfocado en el desarrollo de software, pero desde hace, yo diría que aproximadamente un año, participo en la community de ciberseguridad aquí con mi compañero David Soto. Así que nada, vamos a darle y espero que os guste la sesión que os hemos preparado hoy. Bueno, hoy no va a ir de ciberseguridad puramente, pero como el tema de networking es una cosa que va muy asociada, desde la community hemos pensado que valía la pena hacer un poco de introducción, sobre todo para aquella gente que no ha visto nada de esto, no sabe lo que es una dirección IP, no sabe cómo van las comunicaciones. Y bueno, vamos a aprovechar esta ocasión, ¿no? Para explicar un poco de historia, ¿no? Lo que son las comunicaciones antiguamente, cómo funcionaban. La poca gente que sabía escribir, escribía la carta y entonces buscaba pues o una caravana que fuese hacia el pueblo hacia el que se quería enviar la carta, o un barco, y solían mandarla a sitios de reunión, ya sean pues posadas o centros donde la gente se reunía, y desde ahí intentaban buscar el destinatario. Entonces este sistema era más bien poco efectivo. Me comentan por pinganillo Soto que tenemos que subir un poquito el micro. Perfecto. Vale, ahora. Esperemos que sí. Vale, pues como decía, el método de envío no era demasiado seguro. En la transmisión del mensaje, pues te podías encontrar con lluvias y que se estropease la carta, te podías encontrar con bandidos que atracasen el barco y que ya no llegasen nunca a puerto, pues con lo cual era un poco caótico. Y luego, desde luego, si la persona a la que le enviabas la carta se había movido de su sitio, nunca, nadie sabía si se había llegado a recibir o no. Entonces esto con el tiempo evolucionó un poco. Pues sí, es así, evolucionó porque, como ha comentado aquí Soto, pues no era ni lo más rápido ni lo más fiable del mundo. Muchos problemas, ya fuera yendo en barco o a caballo por caminos de difícil acceso. Entonces, pues tenías que tener mucha suerte para que los mensajes llegasen a su receptor. Por ello, más adelante, a final del siglo XVIII más o menos, en Europa, empezó un proceso de migración de la red de comunicaciones y nacieron en Francia lo que a día de hoy se conocen como las torres de comunicación. Y concretamente nació el telégrafo óptico. O sea, el telégrafo óptico, básicamente, como podéis ver en esta imagen, consistía en un conjunto de torres conectadas visiblemente las unas de las otras, las cuales mediante mecanismos de una forma manual, con operarios en cada torre, pues se formaban ciertos signos en esta parte más alta que vemos aquí como con forma de aspas. Y estos signos se iban replicando entre las distintas torres para enviar un mensaje de un punto A a un punto B. En el caso de Francia, que es donde nació, como hemos dicho, pues se diseñó este sistema de codificación con estas aspas. El sistema se llamaba el sistema de Sharp. La verdad que no soy muy bueno en francés, pero aquí lo tenéis escrito. Y este sistema, básicamente, pues según la posición de las aspas, se traducía a un carácter u otro, ¿no? Entonces los operarios que estaban en cada torre, si querían transmitir un mensaje, pues transmitían carácter a carácter poniéndose estas aspas en distintas posiciones que se iban replicando a lo largo de las torres. Para que este sistema tuviera éxito, pues
cada posición debía permanecer un mínimo de 20 segundos para que así diera tiempo a la siguiente torre a visualizar bien el símbolo que tenía la anterior torre y poder replicarlo. En el ejemplo que vemos aquí en esta imagen, pues tenemos la equivalencia de cada carácter a su respectiva posición con las aspas. En este caso, esta torre de comunicación pues estaría emitiendo un mensaje con el carácter A en este momento. La siguiente torre se daría cuenta y lo imitarían y irían pasando este carácter de torre en torre. Y aquí tenemos también algunas curiosidades sobre este primer sistema de comunicación con torres. Pues sí, mira, una de las curiosidades es que lo que estamos viendo aquí fue la comunicación básica, pero esto luego evolucionó a un sistema de 92 símbolos, ¿vale? Que se podían construir con los brazos articulados. Además de eso, entre estos 92 habían 16 símbolos de control, ¿vale? Que nos permitían decir, oye, pues hay una torre averiada en el camino, no podemos transmitir el mensaje, o nos llega un mensaje de alta prioridad desde París, porque esto fue en Francia, de hecho habían 5.000 kilómetros de cubiertos con torres, y claro, los mensajes de París tenían prioridad sobre los otros y se tenía que parar la transmisión para que llegase ese mensaje. Y luego ya una curiosidad, ya esta es personal y un poco relacionado con lo que hacemos en la community, que es que fue el primer sistema en ser hackeado. ¿Qué pasó? Que entre estos mensajes de control había uno que decía el último carácter es incorrecto, bórralo. Y dos banqueros de la época, los hermanos Blanc, decidieron que, bueno, también hay que decir que todos estos sistemas solo los utilizaba el gobierno, para la población no estaban disponibles. Entonces subieron dos banqueros, que eran los hermanos Leblanc, que decidieron que iban a sobornar a los operadores de la primera y última torre para que introdujesen mensajes de mercado en medio de las transmisiones oficiales. Entonces, ¿qué hacían? Enviaban los caracteres del mensaje que ellos querían enviar y justo detrás del carácter enviaban la señal de ignora el último carácter. Y así conseguían información privilegiada. De hecho, ganaron muchísimo, muchísimo dinero y curiosamente no los pudieron procesar porque en aquella época no había leyes que regulasen el tema de hacking. Pues así es, y después de esta curiosidad de cómo fue el primer sistema en ser hackeado, puedes comentar que aquí a España esta tecnología llegó algo más tarde, ya a principios del siglo XIX, de la mano de un señor, Agustín de Betancourt y Molina, que mejoró el sistema francés de aspas, ¿no? Hizo otro sistema pues, que básicamente mejoraba la velocidad de transmisión, la fiabilidad de este y también la facilidad de lectura. El sistema francés tenía una gran limitación y era que, si recordáis la imagen que hemos visto antes, pues eran unas aspas. Entonces, si tú las aspas las ves desde un lateral, pues eres incapaz prácticamente de identificar qué símbolo estaban formando estas aspas. Y aquí sí que es cierto que el sistema español mejoró un poco este ángulo de visión, ampliándolo a algo más del 45%. Otra curiosidad es que la primera red que se proyectó en España fue la de Madrid-Cádiz, un sistema que consistiría de unas 70, 60 torres conectadas entre sí, pero spoiler, salió mal, bastante mal, llegó la crisis y la construcción se quedó en Aranjuez. Y no me refiero a que se quedó de Cádiz a Aranjuez, sino que se quedó de Madrid a Aranjuez, no llegó a salir del territorio madrileño esta línea. Por lo que este buen señor que tenemos aquí en Cádiz pues nunca pudo recibir un mensaje de sus vecinos de Madrid. Pero sí que es cierto que aunque esta línea no se llegó a desarrollar de forma completa, sí que se crearon bastantes líneas para conectar núcleos cercanos. Este señor no pudo recibir mensajes de Madrid, estando en Cádiz, pero sí que pudo enviar y recibir mensajes a Sevilla. Y bueno, básicamente también este sistema duró muy poco porque mientras que empezó a implementarse aquí en España, pues en el resto de Europa ya empezó a surgir los primeros telégrafos eléctricos, los cuales ya podían usar señales eléctricas para transmitir mensajes de texto codificados con el código Morse, por ejemplo. Pero volviendo aquí a las torres ópticas, aunque como hemos visto eran más rápidas y fiables que enviar caballos a barcos, pues tenían muchos inconvenientes. En la mayoría de los casos, en el caso francés, por ejemplo, solo se podía usar de día. El telégrafo español sí que permitía que se usara de noche porque tenía un sistema de iluminación.
Además, tenías que tener un día con unas condiciones de visibilidad muy óptimas en el hipotético caso de que se hubiera llegado a proyectar esta línea de Madrid a Cádiz. Si sale un día lluvioso en Toledo, si el mensaje al llegar a Toledo pues se podría perder, ¿no? Porque ya no sería visible ahí de una torre a otra. Y además, pues bueno, los operarios tenían que estar bien atentos a los mensajes que se iban transmitiendo de torre a torre. Vamos, que había que buscar un invento mejor. Y ese invento, pues llegó al cabo del tiempo. Vamos a ver cuál es. Y aquí tenemos, bueno, correos. Es cierto que quizás no sea el mejor servicio del mundo, pero con la llegada del correo postal, tal y como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Pues llegó también pues, una mejor organización de las ciudades, dividiéndolas en zonas postales y permitiendo así pues, identificar edificios o incluso apartamentos concretos dentro de los distintos edificios. Como curiosidad, el primer código postal que se creó fue en 1932 en Ucrania, aunque duró poco, no terminó de funcionar bien y en 1939 lo eliminaron. Pero ya fue 2 años después, cuando Alemania en el 41 pues recuperó un poco esta idea que estuvo en Ucrania de crear un sistema de código postal y a partir de ahí fue cuando más países se sumaron a este sistema de organización. En España se introdujo en los años 80 por correos, que en aquel entonces se llamaba Dirección General de Correos, y pues sí que consiguieron pues, mejorar la calidad y regularidad del servicio, ¿no? Y además era todo mucho más ágil, porque gracias a este sistema pues, se podía identificar de una forma bastante sencilla quién era el emisor y el receptor de un mensaje. Entonces podías saber con exactitud pues, cuál era el origen, es decir, de dónde venía y cuál era el destino, hacia dónde tenía que ir. Aunque, bueno, como veis en esta imagen, casualmente cuando tenemos que recibir el paquete o el sobre, pues nunca estamos en casa, ¿no? Y nos llega aquí un SMS o una comunicación que nos dice, oye, ¿dónde estabas? Que no hemos podido entregar tu paquete. Vale, y enlazando un poco con el SMS que nos llega, llegamos a la actualidad, ¿vale? Al final, las nuevas comunicaciones no difieren tanto de la filosofía de las antiguas. Lo que hacemos al iniciar una transmisión en Internet es enviamos un paquete con información y este paquete va rebotando en diferentes sitios que serían como oficinas postales hasta que llegan a su destino. Entonces, a este nivel yo creo que ya estamos, ¿no? Mm, Vamos a ver un poco la parte más explícita teórica. del track y vamos a entrar en lo que es la teoría de IPv4. Así es, hemos empezado con la parte divertida y ahora vamos a empaparnos un poco más de qué es IPv4, ¿no? ¿Qué significa IPv4? ¿Qué son estas siglas? Pues literalmente estas siglas son Protocolo de Internet versión 4. Y bueno, como ya sabéis, a la gente del mundo de la informática, pues nos encanta convertir todo a siglas. Cuanto más siglas podamos meter, mejor. Incluso si tenemos una palabra suelta, si la podemos convertir en una sigla, pues también, ¿por qué no? Entonces, volviendo a dirección IP, ¿no? Pues, ¿qué es una dirección IP? Pues, si IPv4 significa protocolo de Internet versión 4, dirección IP significa dirección del protocolo de Internet. Así, tan fácil. Este protocolo al final es un conjunto de reglas que se usan pues, para poder comunicarse a través de Internet, ya sea para poder mandar un WhatsApp, un correo electrónico, transmitir vídeo o visitar una página web como en este momento, ¿no? Que de hecho estamos transmitiendo vídeo, estamos en una página web y hay gente que está por aquí pues comentando en el chat. Estamos haciendo todo. Entonces, básicamente, una dirección IP lo que hace es identificar pues, una red o un dispositivo en Internet, desde un ordenador a un móvil, una tablet o incluso un frigorífico o una lavadora inteligentes que a día de hoy son capaces de enviarte una notificación al móvil cuando ha acabado el programa de lavado, ¿no? O cuando ya no te queda comida en la nevera. ¿Y de qué se compone esta dirección IP? Pues se compone de 32 bits, es decir, 32 numeritos que pueden ser ceros o unos. Fácil. ¿Y cómo se divide? Pues se divide en 4 grupos iguales de 8 bits, o también llamado 4 octetos. El valor de estos octetos pueden ir desde el valor 000 hacia hasta 8 dígitos, hasta el valor 1111111. No sé cuántos unos he dicho, pero que 8. O como los seres humanos mejor lo entendemos, es que es en el formato decimal, ¿no? Pues puede ir desde el valor 0 hasta el valor 255.
Y esto es importante, ¿no? Lo del formato decimal, porque la anotación de estas direcciones IPv4 se realiza en este formato, en formato decimal. Y bueno, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos tener un total de 2 elevado a 32 direcciones disponibles. O si las matemáticas no nos fallaron cuando hicimos el cálculo, algo más de 4.000 millones de direcciones IPv4 disponibles. Que Entonces vamos a ver un son ejemplo. pocas. Son poquitas, son poquitas. Vamos a ver un ejemplo de una dirección IPv4. Entonces, aquí podéis ver este número que hemos dicho que se compone de 32 bits, es decir, 32 ceros o unos, separados en 4 componentes, 4 octetos. ¿Y cómo representamos este número de 32 bits en el formato decimal, que es el que nosotros entendemos? Pues las matemáticas son muy simples. Tenemos que coger cada octeto por separado y analizamos cada posición. Si la posición, si el bit de esa posición es un 1, lo que se hace es una potencia de 2 elevado a la posición en la que se encuentra, siendo 7 la posición de más a la izquierda y siendo 0 la posición de más a la derecha. Como ya sabéis, en el mundo de la informática pues solemos empezar en posiciones 0. Entonces, aquí lo podemos ver bastante sencillo. En el primer octeto, como tenemos dos unos en las posiciones de la izquierda, entonces hace la suma de estos dos unos, haciendo potencia de 2 elevado, o sea, 2 elevado a 7 y 2 elevado a 6. 128 más 64 pues nos daría 192. En el caso del tercer octeto también se ve bastante sencillo. Tenemos un 1 en la posición de más a la derecha, pues sería 2 elevado a 0, que sería 1. Si acabamos de hacer los cálculos tanto con el segundo y con el cuarto octeto, pues tenemos esta dirección IP 192.168.1.22, que ahora sí que estoy seguro que a muchos de vosotros os sonará haber visto al menos alguna vez en vuestra vida algo parecido a esto, ya sea o a través de internet o en el propio router en la etiqueta o si habéis configurado un enchufe inteligente, ¿no? en vuestra casa. Es algo que ya los humanos estamos acostumbrados a ver. Vale, ahora que sabemos que es una IP, con esta tecnología lo que vamos a hacer es construir nuestras comunicaciones, ¿vale? Entonces, como decía antes, todo lo que construimos es un reflejo de lo que ya hemos construido antes y podríamos sacar la equivalencia en un sobre, ¿vale? Hay una cosa que no hemos comentado, que son las direcciones MAC, que son las direcciones físicas. Todo dispositivo que se conecta a cualquier lado tiene una dirección MAC y es única por equipo, esta no se repite. Y es la que nos identifica al final quién de todo el ecosistema que tenemos dentro de las conexiones está haciendo la comunicación. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, en el sobre, ¿qué tenemos? Tenemos la MAC del dispositivo que se ha conectado, tenemos la IP de yo quién soy. Vale, pues este es el remite y es mi IP para identificarme. ¿Y qué hacemos? Pues como en una carta normal, vamos a poner en el destino la IP del destino y otra cosa muy importante que es el puerto. ¿El puerto qué es? El servicio que vamos a consumir. Entonces, en el caso más común que estamos viendo, por ejemplo, estamos consumiendo el servicio que hay en el puerto 80, que sería el de la web, pero tenemos cada cosa que utilizamos en Internet tiene su propio puerto y sus propios servicios. Entonces las equivalencias serían, pues la MAC es la dirección física, con lo cual sería dentro de un edificio, pues el número y el piso. Incluso la tablet que está conectada o el Smart TV que está conectado, o sea, es el dispositivo más atómico que encontramos. Luego tenemos una IP pública, que es con lo que saldría a Internet todo este edificio. Tendríamos el puerto, que es el servicio que vamos a consumir, y tendríamos la IP privada. ¿Vale? La IP privada lo veremos más tarde. Como hemos visto en la anterior, tenemos 4.000 millones de direcciones IPs y obviamente más de 4.000 millones de dispositivos conectados. Se nos habrían acabado las IPs y no podría conectarse todo el mundo. Entonces aquí es donde entran en juego las IPs públicas y privadas. ¿Qué hacen una y otra? Las IP públicas son aquellas que realmente están conectadas a Internet y tienen que ser únicas por cada bloque de dispositivos. Y luego tenemos una serie de IPs que se pueden repetir. Digamos que dentro de mi casa yo tengo una serie de IPs, pero no son con las cuales yo salgo a Internet. A Internet salgo con una única IP. De esta manera podemos conectar miles de millones de dispositivos reutilizando IPs que de otra manera no podríamos.
Vamos a ver esto un poco más en detalle, ¿vale? Para poder clasificar redes, ¿vale? Hay 5 clasificaciones, de las que tienen más dispositivos conectados a las que tienen menos dispositivos conectados. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues, por ejemplo, las redes de clase A, como hemos visto antes, tenemos una serie de bits y hay una serie de bits que pertenecen a la red y una serie de bits que pertenecen al dispositivo conectado. Por ejemplo, las de clase A, tenemos 8 bits para la red, con lo cual podríamos llegar a conectar 126 redes distintas, o sea, podríamos llegar a generar 126 redes distintas y conectar en cada una 16,7 millones de dispositivos, ¿vale? Y su formato sería del número 0 al 127, sería el identificador de red, y todo el resto de números identificarían al dispositivo conectado. Luego tendríamos las de clase B, que son 16 bits más 16 bits, ¿vale? Lo mismo, como podéis ver aquí, tenemos desde el 128, porque el 127 lo ocupa la clase A, hasta el 191. Y luego un octeto más para identificar a la red. Y luego 2 octetos enteros para los hosts. La de clase C sería la que menos host admite y también es la más común, es la que veréis prácticamente en vuestras casas si os dedicáis a investigar un poco, que son 24 bits de red y 8 bits de host. Con lo cual podemos tener 200.000 redes y unos 254 hosts por cada red, ¿vale? Y la estructura sería, pues eso, desde el 192 al 223, con 2 octetos para la red y un octeto para el host. Y luego tenemos las redes de clase D y clase E, perdón, que son o para multicast, que son para hacer streaming y estas cosas, no son muy habituales, y las experimentales, que son, bueno, básicamente para jugar con ellas. Entonces, dentro de estas redes tenemos 3 casos que son direcciones reservadas. El primero y el más común es el 127.0.0.1. Esta IP creo que la conoce todo el mundo. De hecho, hay muchos memes técnicos que dicen Home Sweet Home, porque es el bucle local y siempre referencia al propio dispositivo. Todo el mundo tiene el 127.0.0.1. ¿Vale? Entonces es una IP que normalmente no se puede usar para nada más. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa si todos los bits de host los ponemos a 1? Esto es una dirección especial porque es un broadcast. ¿Qué significa esto? Que cuando enviemos un mensaje a esa red, lo vamos a enviar a todos los dispositivos, o sea, cuando enviemos un mensaje a esa dirección, lo vamos a enviar a todos los dispositivos de esa red. ¿Vale? Y el último caso es cuando todos los bits son de host, que lo que hacemos es identificar a qué red nos estamos conectando. ¿Vale? Entonces no hacemos una comunicación, sino que identificamos una red. De hecho, esto se puede utilizar luego para decir, oye, dime en esta red todos los hosts que están. ¿Vale? Ya haremos una sesión que veremos más cosas de estos, seguramente. Y bueno, esto tiene unas matemáticas asociadas. Vale, un inciso. Dentro de estas redes tenemos las clases A, B y C, que tenemos las IPs públicas, están conectadas a Internet, y las IPs privadas que usamos para conectar nuestros dispositivos en casa o en las empresas o en los edificios. ¿Vale? Entonces, igual tenemos las 3 clases y es unos rangos concretos de IPs. Entonces, por ejemplo, las IPs privadas de clase A son la 10.0.0.0 a la 10.255.255.255. Entonces, todas estas direcciones son IPs privadas. No puedes conectar directamente con una IP de estas a Internet porque te arriesgas a tener problemas. Porque como son IPs que están clasificadas como privadas, pueden tener colisiones. Puede haber alguien con esta IP en el mundo y entonces no se sabe a quién le va a llegar la información, si a ti o al otro que tiene esta IP. Lo mismo con las 172.16 y lo mismo con la 192.168. ¿Vale? Entonces, vale, ahora tenemos una serie de IPs que son públicas, una serie de IPs que son privadas, pero ahora tenemos que decidir cómo vamos a conectar en nuestra empresa o en nuestra casa, ¿no? Y aquí entran en juego las subredes. ¿Por qué? Porque como hemos visto, yo puedo tener una serie de bits de host, pero igual no lo necesito todo. Entonces voy a ajustar mis redes y mis subredes al número de hosts que necesito conectar en cada red.
De esta manera, ¿qué conseguimos? Conseguimos segmentar las redes, porque todos aquellos hosts que pertenezcan a una misma red se comunican a la vez, con lo cual el tráfico de todos esos hosts va al mismo tiempo. Y esto provoca pues, que la comunicación no sea lo más fiable ni lo más limpia que debería ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Segmentarlo y hacer grupitos. Grupitos que se hablen entre sí. Entonces, en una red solo puedes hablar con los dispositivos que están conectados a esa misma red. Si están conectados a otra, no se ven, no hay comunicación. Necesitaríamos un dispositivo intermedio que hiciese el puente, ¿vale? Que serían los routers, que también lo veremos un poco más adelante. Y ahora sí ya entramos en un poco de matemática de lo que son redes y subredes, donde explicaremos pues, cómo se hace esta segmentación, cómo se decide qué máscaras utilizamos y para qué. Así es. Ya hemos visto un poco la parte más teórica y vamos a meternos en la parte más práctica, que es un poco más divertida. Entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios o de ejemplos prácticos, mejor dicho. En este primero tenemos esta dirección, la 192.168.0.0, y se nos pide que calculemos 14 subredes, la dirección de broadcast y un rango de hosts válidos en cada una de estas subredes que vamos a crear. Entonces, lo primero que habría que hacer aquí en este caso sería identificar la clase de red. En este caso es la clase C. Lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Seguramente no os acordé de todas las clases porque hay varias, pero si os fiáis de mí, pues sí, es la clase C porque está entre el rango, esta IP está entre el rango 192 y 223. Entonces, una vez sabiendo la clase a la que pertenece, pues podemos identificar la máscara de red, que para las clases C, la máscara de red es 255.255.255.0. Y el siguiente paso sería, vale, ahora que tenemos esta información, vamos a calcular la máscara de la subred que vamos a crear, ¿no? Y hay una formulita que es 2n, tiene que ser mayor o igual al número de subredes a crear. Queremos crear 14 subredes, entonces la fórmula debería ser 2n mayor o igual a 14 y n igual a 4 sería un valor válido. ¿Qué conseguimos con esto? ¿O qué es lo que nosotros sabemos al obtener este n igual a 4? Vale, pues que tenemos que añadir 4 bits de red a la máscara de red que teníamos por defecto. Es decir, que nuestra máscara de subred va a ser la máscara de red que teníamos más 4 bits. Aquí abajo lo podéis ver que ahora es 3 octetos enteros con el bit a 1. Y en el cuarto octeto hemos añadido estos 4 bits. Si recordáis lo que hemos visto antes de cómo pasar de binario a decimal, pues haciendo la suma de las potencias de 2 de las respectivas posiciones, obtenemos que en decimal este valor sería el 240. Y ahora sí, obteniendo esta información, que la máscara de subred será 255.255.255.240, podemos calcular las direcciones de las subredes. Para ello hay dos formas, ambas nos llevarán a la misma solución. Una es hacer 2 elevado al número de bits de host. Recordad que el número de bits de host son aquellos que están a 0. Tenemos 4, 2 elevado a 4 igual a 16. O podemos hacer 256 menos el número decimal de la máscara de subred que hemos calculado. 256 menos 240, pues nos daría también 16. Entonces, gracias a este numerito, pues podemos hacer intervalos de subredes. La primera sería la 192.168.0.0, la siguiente en la .16, la siguiente en la .32, la siguiente en la .48 y así sucesivamente. Y eso también nos indica que vamos a tener 14 hosts posibles. ¿Por qué 14 y no 16? Porque una dirección, la que tiene todos a ceros, es la dirección de subred o la dirección de red, y aquella que tiene todos sus bits a 1 sería la dirección de broadcast. Pues aquí podemos ver la tabla, como por ejemplo para la subred .0.0, pues tenemos los hosts válidos que van desde el punto 1 al punto 14. Y la dirección de broadcast, que sería la última, la que tiene todos los bits a 1, sería la punto 15. Otro ejercicio un poco más simple, ahora tenemos otra dirección distinta y nos pide calcular la dirección de red a la que pertenece y la dirección de broadcast. Pues el proceso sería exactamente el mismo. Tendríamos que identificar primero la clase a la que pertenece. En este caso está entre el rango 128 y 191, lo que nos informa ya de que pertenece a la clase B.
Y la máscara de red asociada a la clase B es la siguiente, la 255.255.0.0. O lo que es lo mismo, los dos primeros octetos con todos sus bits a 1 y los dos últimos con todos los bits a 0. ¿Y cómo podemos calcular la dirección de red sabiendo esto? Tenemos que hacer una operación AND con la IP que tenemos y la máscara de red. Con la dirección que tenemos y con la máscara de red hacemos una operación AND que básicamente es una multiplicación posición a posición. Es muy fácil, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 1 es 1. Entonces aquí abajo tenéis el resultado y nos daría en formato decimal, de nuevo haciendo la conversión, pues 172.30.0.0. Esta sería la dirección de red. Y para calcular la dirección de broadcast, ahora que sabemos la dirección de red y sabemos que la máscara es 255.255.0.0, si recordáis, para calcular el broadcast es poniendo todos los bits de host a 1. Entonces, cogemos todos los bits de host, los ponemos a 1 y aquí abajo pues obtenemos la dirección de broadcast. 172.30.255.255. Son dos ejemplos prácticos que se dan bastante en el día a día y son bastante sencillitos. A lo mejor lo normal no es que las máscaras sean tan fáciles como 255.255, sino que tengan que sea 237 o 240 o cualquier otra cosa, pero así se representa bastante bien. Vale, pues ahora ya sabemos qué es una IP, qué es una red, qué es una subred, cómo se calculan y ahora vamos a ver un último ejemplo ya para ir cerrando de cómo es una comunicación por Internet, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a navegar? Entonces, hemos preparado un ejemplito donde tenemos a Alice que quiere navegar a la página web de Bob, pero ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos qué dirección IP tiene la web de Bob. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es a dónde tenemos que enviar la petición, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿cómo lo hacemos esto? Existen unas cosas que se llaman DNS, que son los servidores de nombres de dominios. ¿Qué nos va a facilitar un DNS? Que nosotros le vamos a preguntar. Vamos a decirle, oye, quiero comunicarme con Bob, pero no sé quién es. Dime quién es. Y vamos a hacer el primer paso, ¿no? O sea, Alice quiere comunicarse con la web de Bob. Y le pregunta al DNS, hey, ¿tú sabes qué dirección tiene Bob? Entonces el DNS puede ser que lo sepa o puede ser que no. Si no lo sabe, ¿qué va a hacer? Va a preguntarle a un DNS mayor que él y le va a decir, oye, ¿tú sabes quién es Bob? Y así hasta que llegamos a los DNS más grandes que tienen más direcciones y alguien nos dice quién es Bob, ¿vale? Cuando llegamos al último DNS nos contesta, oye, Bob tiene esta dirección IP. Y hacemos todo el camino atrás. Si nos acordamos al tema de las posadas, es un poco igual. O sea, yo envío el mensaje a la posada a ver si alguien sabe quién es este tío, lo reenvío a otra posada que conocen a más gente, así hasta que llega. Pues con esto pasa lo mismo. Al final hay alguien que sabe quién es y nos dice, vale, es este. Y nos devuelve esta información. En estos momentos, Alice ya sabe a dónde tiene que enviar la petición. ¿Qué va a hacer? Va a decir, Alice está en su casa. Pues lo primero que va a hacer Alice es decirle a su router, oye, quiero comunicarme con esta IP y además quiero que me des el servicio HTTP, ¿vale? Que en este caso sea el puerto 80. ¿Y el router de casa qué va a hacer? Va a decir, oye, pues esta IP yo no la tengo, no la conozco. El router de casa, ¿qué IPs conoce? Nuestras IPs internas y las IPs externas a las que está conectado. Pero igual la web de Bob no está entre esas IPs públicas a las cuales yo accedo. ¿Qué va a hacer nuestro router? Pues va a preguntarle a un router en Internet si sabe quién es. Normalmente al del operador que tengamos contratado. ¿Vale? Y el del operador que tenemos contratado, ¿qué va a hacer a su vez? Si no la conoce, preguntarle al siguiente. Y así hasta que encuentre a alguien que conozca esa IP. Y entonces cuando lo encuentre le va a decir, oye, ¿qué tienes en el servicio HTTP? Y este le va a contestar, vale, tengo este contenido. Y va a hacer toda la ruta hacia atrás hasta devolvernos, en este caso, la página web que queremos consultar. ¿Vale? Entonces, esto que está enrevesado al final funciona, como hemos visto, como en las comunicaciones primitivas. O sea, repetimos el mensaje hasta que alguien sabe de qué estamos hablando y nos contesta. Pero esto es así. De hecho, ahora lo último que os voy a enseñar... Uy,
Esto es un comando de sistema que lo que hace es nos traza una ruta entre nosotros y la web de Bob. ¿Vale? Entonces yo le he dicho, oye, dime por dónde estás pasando. Entonces aquí podemos ver la primera línea que pone trazando ruta hacia Blogspot, lo que sea, y nos devuelve una IP entre llaves. ¿Vale? Esta primera línea es todo el recorrido que ha hecho con el DNS. Sería eh, la línea 2 y 9 en el gráfico. ¿Vale? Y luego empieza la 192.168.1.1, que sería nuestro router de casa. La siguiente, que sería el Dynamic Yastel, que sería nuestra IP privada. Y la que o sea, nuestra IP pública y la que nos ha dado el operador. ¿Vale? Y a partir de aquí el router del operador va a empezar a buscar, ¿vale? Entonces ha encontrado una 1034, ha hecho un salto a una 7214, a una 108, 170, así hasta que ha llegado al final, ¿vale? Y aquí ya hemos encontrado quién es el servidor de Bob y aquí ya nos va a devolver nuestro tráfico. Vale, entonces hasta aquí hemos llegado con la teoría. Sabemos que es un poco denso. Para resumir un poco, estamos súper conectados, hay miles de millones de dispositivos utilizando el sistema de IP. El protocolo es TCP/IP, realmente, pero no hemos querido entrar en el protocolo porque es mucho más técnico y queríamos que esta sesión fuera introductoria para todos los niveles y hemos creído que sería demasiado denso para hacer una sesión cortita. Y tenemos un jueguecito preparado para que participéis todos los que estáis hoy en Twitch. Os invitamos a que entréis a esta web desde vuestros teléfonos móviles o desde los PCs o desde donde os vaya bien, que tenemos una pequeña encuesta, así competición divertida, para que veáis si habéis aprendido algo o si os ha gustado la sesión o no, y haremos una pequeña competición. No, hoy no tenemos premio, pero bueno, tendremos el placer de jugar juntos. Exacto. ¿Vale? Empezaremos con el bloque de historia. Son 4 preguntas. Vuelvo a poner el QR que podáis escanearlo. Haremos un par de minutillos.
¿Se anima más gente? ¿Empezamos? Sí, se anima más gente. Creo que podemos empezar. Vale, pues empecemos. Yo creo que esta se la saben. Con Uy, la gran pronunciación que hemos demostrado en nuestro hombre, francés. yo creo que sí, ¿no? Ha quedado Maravilloso. totalmente claro. Esta es importante. Sí. Bueno, todas son importantes. Al final todas son importantes. Muy bien. Venga, la última de historia. Curioso. Aquí estamos viendo, la clasificación. Andrés está a tope, on fire. Andrés va a tope. Vamos a la parte técnica, va. Preguntas de IPv4. Venga, va, esta es de nivel. ¿Quién se sabe las clases? ¿A quién le ha dado tiempo a aprenderse las clases? ¿O va, quién ha hecho una captura de pantalla? Sí. No me las he aprendido ni yo, Zoto. Oye, pues parece Joder, que muy muy bien, ¿eh? bien, muy bien, muy bien.
Esta es importante también. Con un poco de trampa quizás, ¿no? Todo bien o todo mal, ¿sí o no? Exacto. Y la última ya, facilita para acabar. Muy bien. Vale, y ahora ya tenemos una última pregunta que es un poco para saber qué os ha parecido la sesión, si os habéis divertido, si habéis encontrado interesante el contenido, si somos un tostón y decidís que no queréis que hagamos más sesiones de estas o Puede cualquier ser. cosa se os ocurra, tenéis un pequeño espacio para que podáis expresaros. ¿Vale? Y veremos los resultados en pantalla. Me gustan los iconitos de abajo, que puedes clicar y va saliendo las reacciones de la gente. Bueno, al menos tenemos muchos corazones ahí abajo puestos en los símbolos. Eso está bien. Hombre, yo espero que por lo menos se hayan divertido. Si se han divertido y han aprendido algo, Y algo de historia. por lo menos algún dato curioso. Mm. Mira, una cosa que no he comentado es el tema de las torres de señales. Luego en el siglo, ya a principios del siglo XIX, se empezó a usar la señalización con banderas basada en el sistema, Scout. bueno, el sistema Scout Bueno, sale de Scout, allí también, pero no, sí. desde de las torres de señales. Y se usa en navegación, se ha estado usando en navegación, se usó durante la Primera Guerra Mundial, o sea, es un sistema que ha cundido mucho. Y bueno, vamos a ver qué tal ha ido. Puntuaciones finales. Carlas Uy, ha pegado una adelantada por la derecha. sí, Jaime, bienvenido Jaime al Twitch de Ernie. Y gracias por venir. A ver si nos vemos un día. Y muy bien con Carlas. Vaya adelantada más grande. sí, Pues muchas gracias por participar. Y ya un último dato curioso. Si sí, se nos ha refrescado esto. Sí. sí. Es mientras hemos estado haciendo esta charla, hemos puesto un contador de todo lo que se está transmitiendo por internet en todo este tiempo. Ay. Así es. Desde las 6 hasta las 7 menos cuarto. Vale, y aquí podemos ver, pues mira, se han creado casi 30.000 cuentas nuevas de Twitter. Se han subido 5.300 horas de vídeo en YouTube. Se han hecho 482.000 búsquedas en LinkedIn, etcétera, etcétera. Todo esto es el tráfico que se ha generado en Internet mientras estábamos en esta sesión, que no es poco. Unos 60 millones de gigas. Entonces, Casi bueno, nada. estos han sido los fundamentos de IP. Otro día más, esperamos veros por aquí y esperamos que hayáis disfrutado mucho de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.